Ok, en este video veremos las herramientas complementarias y un poco más avanzadas que tienen que ver con el manejo de croquis. Veremos en particular las herramientas que hacen parte del conjunto de comandos, modificar las herramientas de patrón, donde están la matriz rectangular, circular y simetría o espejo, también llamado mirror, y veremos las relaciones tipo restricción que se utilizan en croquis para definir completamente un croquis. Entonces empezamos trabajando con una pieza estándar, formato IPT en milímetros, y empezaremos con las herramientas de modificación de croquis. Para ello usaremos entonces un plano de trabajo, en este caso el plano XY. Listo, aquí estamos entonces en el plano XY. Y aquí en croquis, en sketch, boceto, aparece este grupo de comandos que son los de modificar, que están aquí, son 9 en total. Entonces vamos a ver cómo funciona cada uno de ellos, a modo de que se puedan utilizar y que nos sean útiles al momento de trabajar con croquis. Entonces comencemos realizando un pequeño rectángulo, un rectángulo de centro, por ejemplo aquí. Acabo de crear un rectángulo de centro. Está todo morado porque no está definido. Y aquí necesito 4 dimensiones, que son el alto, el ancho y pues una dimensión que sería respecto al origen vertical y respecto al origen horizontal. Ahí estarían las 4 dimensiones que hacen falta. Entonces el primer comando que veremos se llama mover, que es este que está aquí. Entonces básicamente es seleccionar lo que me interesa mover. Entonces escojo el croquis. Ahí se va poniendo líneas azules. Y esto debo hacerlo mientras esto aparezca seleccionado, es decir, aquí el botoncito debe estar escogido. Selecciono entonces todas las líneas. Y ahora le voy a decir aquí que quiero escoger el punto base. Aquí puedo quitarle esta opción de input preciso. Vamos a escoger aquí entonces el punto base. Y por ejemplo, escojo el centro. Aquí me dice, esta geometría dice que dice que tiene unas restricciones por defecto, entonces que si lo muevo, pues puedo afectar esas restricciones. Entonces no pasa nada, yo le puedo decir que sí. Y ahora miren que como escogí el centro, me permite entonces mover el croquis completo desde el centro. Al haber escogido los 4 lados, pues se mueve todo junto y ahí hice ese movimiento. Importante es que el croquis del rectángulo de centro tiene unas líneas, que son las líneas constructivas que hacen pues la unión entre las esquinas. Entonces voy a decirle cancelar aquí, voy a decirle control Z y voy a volverlo a hacer. Pero esta vez consideraré todas las líneas. Cogeré esta también. Y ahora aquí le digo entonces escoger el punto base, escojo el centro, le digo que sí. Y ahora miren que sí me llevo todas las líneas, incluyendo las líneas de referencia que son centrales. Entonces aquí lo puedo mover y lo dejo fijado en el lugar que me interesa. Aquí faltó el punto central, pero también lo puedo utilizar y lo puedo seleccionar para llevármelo. Pero bueno, en este caso si no lo iba a utilizar, pues lo puedo dejar ahí, no pasa nada. Y así funciona el comando mover. También funciona para cualquier otro tipo de figura. Lo importante es saber escoger bien todos los lados, las aristas, las líneas que me interesan y escoger el punto de referencia respecto al cual estoy moviendo la figura. Usualmente aquí es recomendable tener siempre un punto de referencia central. Muy bien. Tenemos otro comando que se llama el comando copiar, que es muy similar al anterior. La interfaz es la misma. En copiar yo escojo aquí seleccionar y defino entonces cuáles son las líneas que quiero copiar. Le digo ahora que quiero coger el punto base y por ejemplo voy a decirle que es esta esquina. Y miren que aparece como una sombra lo que estaba escogiendo y aparece esto como una versión idéntica a ese croquis que ya estaba ahí y lo puedo ir moviendo. De hecho, hasta que no le diga done o finalizar o terminar, él me puede seguir dando las mismas figuras donde yo quiera que se ubiquen. Entonces es un comando bastante útil. Ya cuando le digo aquí finalizar o hecho o done, ya ahí termina. Ok, vamos ahora con el comando rotar. El comando rotar
también muy parecido a los anteriores. Aquí selecciono qué es lo que deseo rotar. En este caso escojo, por ejemplo, un croquis completo. Y aquí me dice punto de centro, entonces aquí lo debo seleccionar. En este caso escojo, por ejemplo, esta esquina. Aquí me pregunta también que si deseo remover esas restricciones, le digo que sí. Y aquí miren que aparece ya todo pivotando respecto a esa esquina. De esa forma funciona el comando rotar. Si quiero o si tengo el ángulo exacto, pues aquí lo puedo también escribir en este menú que sale aquí. Por ejemplo, 200 grados, si quiero probar con 90 grados. Y le digo aplicar. Importante es que si yo también utilizo el comando copiar, lo que va a hacer es que copia y no solo mueve, sino que hace una copia rotada. Entonces, si deseo hacerlo, debo chulear aquí en copiar. Bueno, le digo aplicar, finalizar y miren que ahí giró y rotó ese componente. Ok, muy bien. Vamos ahora a hacer un croquis un poquitito más complejo para ver el comando que sigue. Entonces voy a hacer un círculo aquí y voy a hacer un rectángulo de centro que parta desde el centro del círculo. Entonces aquí tengo esta figura. Está toda obviamente morada, no está definida, le faltan las cotas. Aquí lo importante es mostrar cómo funciona el comando que les voy a explicar. Tenemos el comando cortar, trim, que se activa también con la letra X. Recuerden que aquí en cada comando ustedes pueden ver si hay un atajo. Si aparece una letra entre paréntesis es porque esa es la tecla que al presionar activa el comando. Entonces, por ejemplo, si uno le la tecla X, aparece ya el comando tijera, que funciona presionando el clic izquierdo del mouse. Y lo que hace él es que corta donde hay intersección de ahí hacia adelante. Por ejemplo, si esta línea aquí aparece y hay una línea, la misma línea que está cortando acá y cortando acá, él entiende que donde sobresalga en esos dos puntos de corte debo eliminar. Entonces es bastante útil porque de hecho puedo hacer croquis bien complejos y al final lo que deseo entonces es, por ejemplo, borrar algo. Entonces, por ejemplo, aquí quiero usarlo, voy a, por ejemplo, a borrar aquí, 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 aquí. Y miren que acabo de crear esta figura. Para efectos de extrusión, esto sería una sola figura. ¿Ok? Y cortar sirve para eso. Tenemos el comando contrario que se llama extender. Extender lo que hace es, toma una línea, si hay una proyección hacia otro punto donde pueda cortar otra línea, otra parte de croquis, presiono y él lo que hace es que completa. Entonces es como el contrario a cortar. De hecho, si es una curva, él continúa con el rayo de la curva y prolonga hasta donde encuentre otro croquis. Entonces es bastante interesante también para efectos de usarlo aquí. Muy bien. Vamos a seguir con el comando split o dividir. Entonces aquí voy a, por ejemplo, usar otro círculo y voy a usar una línea. Voy a empezar aquí hasta acá. Y aquí tenemos pues que esto es una sola línea, que es el círculo, su perímetro, y esta es otra línea. Entonces aquí con split, lo que yo puedo hacer con split es que él entiende que donde hay entrecruce con otro croquis, él divide. Entonces aquí, por ejemplo, después de darle clic a un lado y al otro, él hace cortes. Entonces, este pedazo de aquí es una línea nueva, o una línea independiente más bien. Esta de acá es otra línea y esta de acá es otra línea. Entonces, para eso funciona el comando split. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente comando. Vamos a hacer por acá otra figura. Voy a hacer, por ejemplo, un polígono. Ahí tengo este polígono. Digamos que ya lo terminé, lo tengo definido, ya lo acoté. Entonces tengo aquí el comando escalar. El comando escalar lo que me dice es que primero seleccione las caras, los atributos que deseo escalar, y después escojo un punto base. Por ejemplo, si escojo el centro, él aquí lo que me muestra es que de acuerdo a esa posición de centro que le di, él hace una figura tantas veces más pequeña o más grande de acuerdo a como yo se lo pida. Aquí se ve
en este menú que va creciendo un número. Por ejemplo, si aquí le coloco 2, es porque va a ser una figura que es el doble. Entonces, escalar lo que hace es que transforma y aumenta la escala de ese objeto. Esto es muy útil, por ejemplo, si estoy trabajando con unas unidades y me doy cuenta de que, por ejemplo, eran centímetros y no milímetros. Entonces, ya sé que tengo que entonces que aumentar o reducir eso. Por ejemplo, si estoy trabajando en centímetros y resulta que los valores eran en milímetros, ahí tengo que entonces hacer unos ajustes. Es decir, en este caso tengo que multiplicar, ¿cierto? Entonces tendría que multiplicar por 10 y ahí estaría haciendo la conversión. También, por ejemplo, si trabajo en milímetros o pulgadas, yo puedo colocar aquí el factor de una pulgada a un milímetro, a lo que vale milímetros, por ejemplo, sería 25.4, y entonces multiplica por 25.4 veces lo que estaba haciendo inicialmente en pulgadas. Escogamos aquí otro punto que no sea el centro. En punto base voy a coger, por ejemplo, un vértice. Entonces aquí lo que él hace es que ejecuta la misma escala, pero miren que ahora lo hace es partiendo de ese punto de referencia. Bastante interesante ahí. Aquí puedo decirle, por ejemplo, 0.5, lo que hace es que vuelve a 50% o la mitad de lo que era inicialmente. Le doy aquí en Done o finalizar y eso es todo lo que hay que saber hasta ese momento. Muy bien. Voy a hacer entonces ahora un rectángulo de 2 puntos para explicar el comando que sigue. El comando que sigue se llama stretch. Aquí este comando lo que hace es básicamente deforma respecto a un punto de referencia. Entonces, lo que hace aquí es que mueve. A ver. Bueno, voy a hacerlo otra vez. Voy a repetir esto. En este caso creo que aquí... Ah, ya sé. Es porque esto es una figura que ya la definí con la función rectángulo. Vamos a hacerlo con línea. Ahí sí debería funcionar. Entonces con línea voy a hacer una figura compuesta de líneas. Ahí me equivoqué. Me salí un poquito. Entonces, bueno, recordemos que tengo aquí cortar. Y ahora sí quedó la figura como quería. Bueno, entonces aquí en Stretch, ahora sí voy a coger entonces toda la figura, este cuadrado o rectángulo. Ahora cojo un punto. Déjeme ver algo aquí. A ver. Es esto. Sí. Lo que él hace es que deforma el croquis, pero debo coger entonces solamente las aristas que me interesan. Bueno, en este caso, yo no uso en realidad este comando, pero bueno, ahí está. Si hay gente que le parece interesante o lo ve útil, lo puede hacer. Voy a hacer una figura ahora no tan regular para ver si le sacamos un poco más de utilidad a ese comando. Por ejemplo, así. Le digo stretch. Entonces voy a coger estos 3 lados, 4 lados. Me cojo un punto base. Por ejemplo, este. Si lo hacemos así, simplemente se mueve. Voy a coger entonces 2 líneas y el centro. Digo que sí. Aquí está entonces lo que sería más interesante, que sería como deformarlo. Escojo las 2 líneas y escojo entonces el vértice que las une. Y ahí puedo entonces hacer movimientos particulares de esa figura. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente comando que se llama offset. En otros programas se llama equidistancia. Offset, que es este botón que está aquí, se activa con la letra O del teclado. Yo escojo un croquis y lo que hace es que genera una figura que sigue la misma trayectoria, pero en una escala diferente. Y esto no es que se mueva ni que afecte al original, sino que crea. Entonces aquí, por ejemplo, estoy haciendo un offset determinado. Ahí está. Voy a hacerlo, por ejemplo, con un círculo. Si hago un círculo y utilizo offset, él aquí me pregunta cuánto quiero que sea el offset. Entonces yo aquí puedo decir, no, 5 milímetros. Entonces él crea otro círculo alejado 5 milímetros radialmente respecto al inicial.
Y de esa forma, aquí hemos terminado con todos los comandos de la parte de modificar croquis. Muy bien. Vamos entonces a utilizar ahora en una nueva pieza la siguiente barra de herramientas. Bueno, el siguiente grupo de comandos que hacen parte de la barra de herramientas de croquis, que son los de patrón. Entonces en origen voy a decirle otra vez plano XY, un nuevo sketch, y voy a utilizar entonces un rectángulo. Listo, vamos a acotarlo, a ponerle aquí 100 y a este lado también le voy a poner 100. Tiene que estar totalmente definido. Muy bien. Entonces voy a comenzar con los comandos de patrón. Comencemos con el rectangular. Muy bien. ¿Cómo funciona el rectangular? Es muy sencillo, muy fácil de utilizar. Por ejemplo, aquí voy a hacer un patrón de agujeros. Entonces hago, por ejemplo, mi primer agujero, que sería al extruir. Esto quedaría como un agujero. Vamos a acotarlo. El círculo respecto a esto, voy a ponerle aquí 10, por ejemplo. Y el círculo respecto a este lado, le voy a poner aquí 10 también. Esto lo hice con dimensión. Falta acotar un valor que sería pues el diámetro de ese círculo. Vamos a ponerle aquí 6 de diámetro. Muy bien. Ahora vamos a usar entonces el patrón rectangular. Entonces, esto me pide inicialmente que seleccione la geometría. Aquí aparece seleccionado para que yo escoja la geometría. ¿Qué es lo que quiero reproducir? El círculo. Ahora me dice dirección 1 o dirección 2. Entonces, en la dirección 1 selecciono y aquí me pide que diga cuál es la dirección 1. En este caso puedo decirle que es la parte horizontal. Miren, ahí está. Y él acaba de crear uno a un costado que se ve como un poco gris. Ahí se ve. En este caso, pues le doy aquí flip para que lo vuelva hacia el otro lado. Y aquí puedo aumentar la cantidad. Por ejemplo, quiero que hagas 8 patrones iguales. Entonces lo que está haciendo es repitiendo 8 veces en esa dirección. Y abajo aparece la distancia. Yo le puedo decir, no, quiero que lo hagas cada 5 milímetros. En este caso, pues va a haber una superposición. No es tan ideal. Si pongo 7, miren cómo se ve. Si pongo 10. Y así sucesivamente. Ahora, en dirección 2, le doy clic aquí. Escojo, por ejemplo, esta línea vertical. Aquí es muy importante tener siempre líneas de referencia. O una línea vertical, horizontal, que puede ser incluso constructiva, simplemente como para saber escogerla y que él pueda saber hacia dónde estoy indicándole que está haciendo el patrón, porque esa línea también puede ser diagonal. Entonces, bueno, se puede hacer también de esa forma, o se puede hacer así y se puede girar también todo el patrón. Ok, entonces escojo, miren, ahí escogí línea vertical y miren que lo creo hacia arriba. Le voy a decir aquí que haga cambio de dirección y aquí le digo que lo haga 4 veces. Entonces miren que ahí acaba de crear un patrón y tengo entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 4 o 4 por 8 como quieran verlo. Le digo OK en este caso y ahí tengo entonces mi figura ya con ese patrón. Ahora le puedo decir entonces en 3D Model que haga una extrusión, ¿cierto? Aquí voy a colocarme en una vista isométrica y le voy a decir OK, así es como lo quiero. ¿Listo? Finalizar Sketch. Bueno, no le alcancé a dar 3D Model. Vamos a decir otra vez 3D Model. Vamos a destruir. ¿Listo? OK. Entonces aquí tenemos nuestra figura. Esto ya es un sólido. Y aquí tenemos cómo se vería entonces ese patrón de agujeros. Recuerden que aquí en vista le puedo decir estilo visual, sombreado con bordes para que pueda ver todos los detalles de lo que estoy haciendo. Muy bien. Vamos a volver entonces a crear un croquis. Voy a hacerlo aquí en esta cara. Y vamos a utilizar entonces el patrón circular. ¿Ok? Entonces, el patrón circular voy a utilizarlo usando, por ejemplo, un rectángulo. ¿Listo? Voy a colocar un círculo por aquí. Y voy a colocar un rectángulo alineado con ese círculo arriba. Pero un rectángulo de centro. Para que sea más fácil
de manipular. Muy bien. Entonces quiero generar una matriz usando estas dos figuras, pero va a ser circular respecto al centro. Aquí voy a ponerle un valor de 10, por ejemplo, y voy a acotar de aquí a aquí para colocarle un valor de 30. Bueno, aquí se movió todo. Bueno. Porque no estoy definiendo las dimensiones desde el inicio. Vamos a más bien definir esto bien desde el comienzo para que no haya problemas. Entonces aquí vamos a ponerle a estos 5, por ejemplo. Vamos a acotar esto respecto a este 20. Y de aquí a aquí vamos a colocarle 50. Ok. Ahora voy a decir entonces dimensión, que de este punto a este punto, así van a haber 10. Y le voy a decir que de este punto a este punto, pero, ojo, horizontalmente, quiero que queden alineados. Hay otra forma de hacerlo, pero esta es una forma también que se puede aplicar y es colocar cotas con valor de 0. Al colocar cotas con valor de 0, él alinea, entonces bastante interesante por ese lado. Muy bien, aquí puedo definir también cuánto es el valor de los lados de este rectángulo, pero voy a dejarlo así por ahora. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Aquí en circular, que es el segundo tipo de patrón, escojo la geometría, por ejemplo, vamos a usar el rectángulo como nuestro elemento de interés. Ahí cojo todo lo del rectángulo. Y aquí entonces escojo ahora mi centro. Voy a coger el centro de círculo. Y él automáticamente genera alrededor de este centro la cantidad de figuras que aparezcan aquí. Puedo decir que son 3, por ejemplo, que son 5, que son 6, que son 15. Lo que pasa es que habrá momentos en el que ya no se superpone demasiado, pero 6 está bien por ahora. Y aquí yo le puedo decir también que si quiero que sea en toda la circunferencia o si quiero que sea solamente 90 grados o que esos 6 los reparta solo en 180 grados. Y esto es bastante útil, muy interesante para facilitar el trabajo y ahorrar mucho tiempo. En este caso le voy a decir que son 6 a 360. Le digo que OK y listo. Muy bien. Aquí pues vamos a ver qué pasa si acoto esto. Voy a ponerle 6 y voy a ponerle esta altura 3. Al acotar el original o el primero, todos los demás se hacen a la misma imagen del primero. ¿Por qué? Porque es una matriz, entonces todos tienen que ver con el original. Entonces aquí tengo ya mi figura hecha. Voy a decirle entonces ahora 3D Model, extruir. ¿Okay? Pero voy a escoger entonces, bueno, esto es un corte lo que voy a hacer. Entonces aquí operación booleana es un corte y escogemos nuestra figura. Recuerden que esto lo pude haber hecho también en el croquis 1, en el que hice también esto, pero lo quise hacer en un croquis independiente. A ver. No, me faltó decirle. Bueno, 3D Model, vamos a decirle extruir. Entonces, esto es un corte. Cogemos aquí entonces los elementos que quiero que estén cortando esta lámina. OK. Y ahí tenemos nuestra matriz circular. Entonces, ahí están las diferencias. Matriz rectangular y matriz circular. ¿OK? Muy bien. Ahora vamos a trabajar el último comando de patrón. Vamos a usar otra pieza estándar en milímetros, formato IPT. Y vamos a usar uno que es muy útil, que es simetría, mirror, que es el tercero que está aquí en la barra de herramientas de patrón. Entonces, este comando, ¿cómo funciona? Si yo tengo un sólido que tiene en una de sus caras, si yo lo corto por la mitad, vertical, horizontalmente, hay simetría, es decir, que lo que hay de un lado es igual al otro. No tengo por qué hacer toda la figura completa desde cero
partiendo líneas y acotando todo. Yo puedo hacer la mitad y después utilizo un eje de simetría, que sería pues una línea media, y replico lo que pasa del otro lado, sin ningún problema. Es un comando muy útil, muy interesante. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí una figura un poquito compuesta. ¿Listo? Hagan de cuenta que es algo así. Entonces, si esta figura es igual del otro lado, lo que tengo que hacer es, pues, vamos a cerrar aquí para crear una línea. Uy, ahí me pasé. Pero bueno, para eso está el comando de cortar. Cortemos aquí. Listo. Ahí nos quedó este ejemplo. Recuerden que esto obviamente hay que acotarlo y todo. Yo uso mirror. Entonces selecciono lo que quiero que sea simétrico. La línea del centro no la voy a escoger porque es la de referencia. Entonces en Mirror Line escojo esta línea, le digo aplicar y él crea de otro lado la misma figura. Entonces es bastante útil hacer esto usando este comando. Y ya con esta figura puedo hacer entonces la extrusión. Importante es que esta línea de referencia siempre debo convertirla a constructiva. No eliminarla, pero sí convertirla a constructiva para que no genere problemas al momento de hacer la extrusión. Aquí, por ejemplo, ya voy a hacer una extrusión. Voy a colocarme en una vista isométrica. Y miren que es muy fácil. Solo tengo que hacer la mitad del trabajo y esto se replica automático. Si yo quiero hacer, por ejemplo, vamos a hacer aquí otro ejemplito. Quiero hacer, por ejemplo, figuras que sean huecas o agujeros. ¿Listo? Quiero hacer estos simétricos a este lado. Hago lo mismo. Vamos a colocar una línea de referencia. No tiene que ser completa, puede ser simplemente una línea de referencia que voy a hacer constructiva, que me defina un corte que separe esta cara de la otra igual. Entonces aquí le digo mirror, selecciono entonces los elementos que me interesan. Escogamos el centro también de las figuras para que no se pierda. Quizás lo tenga que usar más adelante. Y en Mirror Line escojo entonces esta línea, aplicar, y ahí está. Todas las referencias y restricciones, todo lo que use este lado, las cotas, etcétera, se replica de este lado. Es decir, que si yo le coloco la dimensión a uno de estos, de otro lado se ajusta automáticamente. Entonces miren que es bastante interesante, muy útil. Y ahí está, entonces todo lo que haga de un lado también se replica del otro. Aquí pasó algo y fue que se movió la línea de referencia, porque es que no la tenía fija y faltó acotarla, pero bueno. Siempre hay que tenerla, ojalá, acotada respecto al origen. Vamos a colocar aquí en Dimension que de esta línea al origen la distancia es 0. Muy bien. Vamos entonces a decirle aquí en 3D Model extruir. Aquí pues voy a escoger estos cuerpos. Le digo OK. Y ahí tengo entonces el uso del comando simetría, que también lo puedo usar para cortar obviamente y para generar huecos. Ok, en el siguiente video veremos entonces las operaciones que tienen que ver con restricciones. Ya que este video está un poco extenso y como para que practiquen y sigan practicando con los comandos que vimos en este video, en ejemplos, y dejamos las restricciones para un video independiente totalmente.